Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Entonces le damos la más cordial bienvenida al webinar Radiografía Emocional, claves para evaluar la salud mental hoy. Es un gusto contar con su presencia en este espacio de aprendizaje, reflexión y diálogo sobre un tema pues, que es cada vez más relevante, que es la salud mental. Nos honra especialmente contar con la participación de María Cristina Riaño Duzán, psicóloga, especialista en docencia universitaria, con una amplia trayectoria en consultoría y acompañamiento psicoterapéutico a nivel individual, grupal y familiar. Su experiencia como docente en programas de pregrado y posgrado le ha permitido pues también formar a profesionales comprometidos con el bienestar emocional desde distintas disciplinas. Les invitamos a participar activamente, compartir sus inquietudes y aprovechar al máximo este encuentro. Antes de comenzar, unas notas técnicas. Este webinar está siendo grabado para que puedan revisarlo más tarde o pues mañana se lo estaríamos compartiendo para aquellos que no pudieron también unirse en vivo. Animamos a todos a participar activamente, pueden enviar sus preguntas a través del chat en cualquier momento y de igual forma pues al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final de las presentaciones. Agradecemos apagar sus micrófonos y activarlos únicamente si desean hacer alguna intervención y pues esperamos que disfruten mucho esta sesión. Continúe, profesora. Listo. Bueno, Ana Milena, muchísimas gracias. Gracias a la U de Cataluña por este espacio y especialmente gracias a todos ustedes por haberse unido, por sacar un tiempo de sus vidas, que indudablemente me imagino que son vidas agitadas y con muchos compromisos y responsabilidades. Pero bueno, pues qué rico darnos también un espacio para alimentarnos a nosotros mismos. Indudablemente el tema del que vamos a trabajar, pues a los profesionales de la salud y a las personas que estamos vinculadas con ese bienestar del otro, pues es un tema que nos va a ayudar y que seguramente va a dar varias herramientas. Pero adicional a eso es la necesidad y es la gratificación que brinda el aprender cosas nuevas, el darse ese espacio, como les decía hace un momentico, ese espacio para ustedes. Entonces, bueno, vamos a empezar porque pues el tiempo es un tiempo reducido y al final pues entonces estaremos también destinando el tiempo para las preguntas. ¿Ok? Entonces, de nuevo, bienvenidos todos y muchísimas gracias por su asistencia. Voy a compartirles mi pantalla y empezamos a hablar del tema. Listo. ¿Me confirman si ya estamos ahí, se está proyectando? Sí. Listo, muchísimas gracias. Bueno, el título con el que quise enmarcar este encuentro fue el que ustedes están viendo allí, el que pues conocen. Es la radiografía emocional, claves para evaluar la salud mental hoy. ¿Qué es lo que ocurre? Que la salud mental ha tenido grandes cambios y se ha visto muy afectada. Pasamos de unos años antes, de unas décadas atrás, en las que ni siquiera se contemplaba la salud mental, las personas no se preocupaban por ella y no creían que fuera necesario tenerla presente y estar atentos a esos signos, a esos síntomas, a esas pequeñas dificultades o esas sensaciones que yo iba teniendo y que me decían, uy, como que hay algo que no me está funcionando muy bien, sino que se iba dejando pasar y se iba dejando pasar porque pues es que no tenía el brazo fracturado o porque era que no tenía una infección en alguno de mis órganos. Entonces, todas aquellas sensaciones de la salud mental que se estaban viendo y que nos estaban denotando alguna afectación, las dejábamos allá como guardadas, porque además era como un tabú, un mito, qué terrible decir que tengo una enfermedad mental, qué terrible decir que me estoy sintiendo deprimido o que estoy sintiendo unas sensaciones de ansiedad que realmente no estoy controlando. Toda esta serie de síntomas se veían, pues tenían como una connotación de que no, eso mejor no lo comente, eso mejor déjelo allá guardadito, quédese calladito. Cuando ya teníamos un trastorno muy evidente, era cuando se recurría a un profesional de la
la salud mental. Pero como les decía, hoy en día esto ha tenido un cambio radical, porque la salud mental ya está considerada como uno de los ejes fundamentales de ese bienestar del ser humano. O sea, no podemos considerar que una persona tiene una salud plena si no está evaluada también su salud mental. O sea, no es solamente que yo física y orgánicamente me encuentre bien, sino que emocional, afectiva, psicológica y mentalmente también encuentre ese nivel de esa sensación de bienestar. Entonces, a todo eso lo englobamos como ese bienestar psicológico. Recuerden unos años atrás cuando de pronto alguien le decía, no, pero es que tiene que ir al psicólogo. Entonces, no, es que yo no estoy loco. O sea, era algo terrible. Si la profesora de pronto en el colegio le decía a los papás, yo creo que es importante que el niño vaya a un proceso de acompañamiento terapéutico o lo vamos a enviar a la psicóloga del colegio. Entonces los papás salían enojados, no, pues ¿cómo así? Si la que tiene que ir al psicólogo es ella que no sabe cómo tratar a los niños en la clase. Hoy en día vemos que eso no es así. Entonces, todos estos aspectos fueron los que me motivaron a hablar de cómo hacemos esa radiografía emocional. ¿Cómo podemos hacer una evaluación muy juiciosa? ¿Y por qué hablamos de esa evaluación? ¿Por qué se habló de esa evaluación juiciosa? Porque cuando yo estoy haciendo ese acompañamiento psicoterapéutico a mi consultante, lo primero que yo tengo que hacer es hacer una evaluación completa, profunda, objetiva y suficiente para que pueda hacer un adecuado proceso de intervención, que pueda elegir las técnicas, que pueda saber cuál es mi objetivo terapéutico, porque tengo un motivo de consulta que es el que me refiere mi consultante, pero muchas veces ese motivo de consulta tiene un trasfondo que es el que se debe evaluar y que el que se debe determinar de manera muy puntual. Entonces, tener una radiografía nos va a ayudar a tener esa mirada mucho más completa y una mirada mucho más objetiva y mucho más precisa, de manera que con base en ella se pueda hacer un proceso de intervención. Yo le digo a veces a mis consultantes, sobre todo cuando trabajo con los niños, yo les digo que es importante que ellos me cuenten las cosas como ellos las están viviendo y bueno, pues con todos en general. Sí, bueno, y a los niños yo les digo, porque es que si aquí me dices que te está doliendo la rodilla, pero realmente lo que te duele es la cabeza, pues cuando yo te escucho, yo digo, bueno, ¿en qué tengo que trabajar? En ayudarle a que no le duela la rodilla, pero resulta que el dolor no era de la rodilla, era de la cabeza. Entonces, como de una manera muy gráfica, a eso es a lo que queremos, que con esta evaluación sepamos exactamente dónde está ese sufrimiento, dónde están esos síntomas o dónde está ese dolor y hacia allá es a donde yo me voy a enfocar. Pero pues sí, me están hablando de otros aspectos que no eran donde realmente me dolía, pues voy a trabajar sobre esas imágenes falsas o esas informaciones equívocas. Entonces, empecemos entendiendo qué es la salud mental. Y para ello, acá tengo referidos tanto la definición de la OMS como de la OPS, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cómo se define hoy en día la salud mental en cada uno de estos estamentos? Entonces, la OMS nos dice, la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Y en la OPS van a ver que son muy, muy, muy similares. De pronto cambiaron unas palabritas, pero la idea general es básicamente la misma. En la OPS dice, la salud mental es un estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y contribuir a sus comunidades. Entonces, con base en estas dos, aquí ya vemos exactamente a qué es a lo que se refiere esa salud mental y podemos hacer una diferencia entre lo que es la salud mental y lo que es la enfermedad mental. Pero antes de venirme aquí, miren que en estas definiciones de la salud mental no me están diciendo que es la ausencia de enfermedad, como se definía antes. ¿Qué era la salud? Pues la salud era no estar enfermo.
No, ahorita me están diciendo no solamente no estar enfermo, sino es tener un estado de bienestar. Entonces aquí se está enfocando esa definición de salud mental en estos cuatro grandes aspectos. Primero, en que, bueno, que se tenga una sensación de bienestar a través de la cual yo puedo reconocer las capacidades con las que cuento. Que yo sepa que me puedo enfrentar al medio porque soy una persona resiliente o porque ya aprendí a través de mi historia de vida o a través de un entrenamiento o a través de las formas que haya sido ese aprendizaje a saber con qué recursos cuento y cómo me puedo enfrentar a las situaciones del ambiente. Es imposible pretender que para que yo sea una persona con salud mental, entonces en mi contexto todo tiene que ser maravilloso. No, porque pues eso sería vivir en una utopía. Y pues la realidad es que nuestra cotidianidad nos presenta situaciones difíciles. Tenía que llegar a una cita y entonces de pronto hubo un trancón. Entonces, ¿cómo lo soluciono? ¿Cuáles son las capacidades y los recursos con los que cuento para enfrentar esa situación o situaciones mucho más complejas? Que esas capacidades que le van a permitir al individuo afrontar ese estrés cotidiano, las diferentes circunstancias que se salen de aquello que yo tengo previsto, de aquella normalidad o de aquellas acciones que son siempre, se dan de una forma rutinaria. Entonces, nos va a permitir, una persona sana va a poder afrontar y enfrentar ese estrés cotidiano o las situaciones que se hayan salido de lo que yo tenía ya previsto. Le permite trabajar de forma productiva, estudiar de forma productiva, ser una persona productiva dentro de su familia o dentro de sus grupos sociales o dentro de las diferentes esferas en las cuales se está desarrollando o en las cuales convive este ser humano que lo pueda ser siempre productivo en ellas. Productivo es que yo llegue a mi casa y pueda disfrutar la relación con mi familia. Productivo es que si estoy en una reunión con mis amigos, pues disfrute ese momento de la reunión con mis amigos y que en mi trabajo y que en mi estudio y que en todos los espacios, en todas las esferas de mi vida. Y que con ello también contribuya activamente a la comunidad. Entonces, estos aspectos englobados sería lo que nos referiría la salud mental. Pero esa salud mental viene en un espectro muy amplio, que viene desde ese bienestar, esa sensación de que, oiga, sí, lo logro, no importa que hayan situaciones eventualmente que se salen de control, pero logro salir adelante con ellas. Hasta ya cuando determinamos una enfermedad mental grave, ahorita lo vemos en un gráfico. Y por el contrario, ¿qué es la enfermedad mental? Entonces, la enfermedad mental es cuando ya tenemos un trastorno clínicamente significativo, que puede ser un trastorno de pensamiento, un trastorno de su regulación emocional o un trastorno de su comportamiento que está empezando a reflejar disfunción en sus procesos psicológicos, en sus procesos biológicos o en sus procesos de desarrollo. Cuando estamos mencionando aquí que hablamos de un trastorno cuando se están afectando estas tres áreas, la parte cognitiva, la parte conductual y la parte de la regulación emocional. De hecho, cuando se hace la evaluación, cuando ya estamos con un consultante bueno, si no solamente ustedes, si no son solamente psicólogos o psiquiatras, sino usted es un profesional de la salud, usted es un enfermero o una enfermera y entonces llegó esta persona al servicio de urgencias, pues ahí también nosotros tenemos que saber cómo es cómo está sintiendo, que está experimentando este paciente que tenemos allí. Y les refería que en los diferentes escenarios en los que estemos tratando de evaluar esta salud mental, eh, las personas a veces, para ellas es difícil identificar cuándo es un pensamiento, cuándo es una emoción y cuándo es una conducta, un comportamiento. Entonces les cuento. A alguno de mis consultantes les digo, bueno, ¿qué está pasando? Pepita,
Entonces Pepita me dice, no, imagínese que es que mi hijo perdió 7 materias y entonces pues yo ya no sé qué más hacer con él, ya lo van a echar del colegio, ya me dijeron que ya ahora yo cómo hago, a buscarle colegio ahorita. Eso se me complica la vida y me toca estar pidiendo permiso en el trabajo y bueno, es una situación muy, muy compleja. Entonces yo empiezo a hacer la evaluación y digo yo, ¿y usted en ese momento qué pensó? Entonces me dice, no, yo le dije que ya le iba a quitar el celular y que no lo dejaba otra vez salir con los amigos y que lo iba a poner a estudiar y que la cámara que tengo allá en la casa, entonces iba a estar atenta a que le estuviera estudiando. No, yo no le estoy preguntando qué hizo. Dígame usted qué pensó. No, pues yo lo que siento es que él no valora todo el esfuerzo que yo hago. Imagínense cómo yo me mato allá en el trabajo y él no reconoce, él no se da cuenta de todo el esfuerzo que yo estoy haciendo. Entonces a mí eso me hace sentir triste, me hace sentir frustrada, me hace sentir que yo como mamá no funciono. No, no le estoy preguntando qué siente, le estoy preguntando qué piensa. ¿Mm? Entonces, bueno, yo pienso que él debe recapacitar, entonces espero que ya empiece a estudiar más juicioso y pues pienso que de pronto yo también me equivoqué porque pues no estuve atenta, lo que sea, aquí me estoy inventando yo ya cosas, pero bueno, lo que sea que haya dicho. ¿No? Entonces, cuando nosotros evaluamos ese, para que determinemos que hay un trastorno, tenemos que ver cómo está funcionando en estas tres esferas, en estas tres áreas, en su pensamiento, en sus emociones y en sus comportamientos, en su conducta. Y a veces no hay una consonancia en ellas, sino totalmente una disonancia. Yo pienso una cosa, siento otra y hago otra completamente diferente. Y estos trastornos o esta disfunción, ¿en qué se va a reflejar? Pues empieza a reflejar en el funcionamiento personal, la persona pues empieza a tener dificultades desde el sí mismo, a nivel social, a nivel laboral, en ese bienestar subjetivo y en la calidad de vida y en las interacciones con el entorno. ¿Listo? Y aquí está la imagen del espectro de la salud emocional, de la salud mental que les estaba mencionando. Entonces tenemos un espacio que es, vamos en un continuo desde ese bienestar mental hasta un estrés emocional o un trastorno ya con una clara patología diagnosticada de forma muy precisa y muy puntual. Cuando hablamos de un trastorno es cuando ya cumplió con muchos de los criterios que estaban determinados en el DCM o en el CIE para que se haya confirmado la presencia de ese trastorno. Pero antes del trastorno puede haber unos rasgos. Entonces vamos a ver, este espectro de la salud mental, ¿en qué línea se mueve? Se mueve desde un florecimiento emocional, que sería el costado izquierdo, donde está el bienestar, esa sensación de satisfacción con la vida, hay una alta salud mental y hay un proceso de resiliencia que la persona puede salir adelante de las situaciones problemáticas sin ninguna dificultad. O sea, las afronta, las enfrenta y sale adelante, sale avante de ellas. Un poco más hacia la izquierda, o sea, no tan verde floreciente, sino un poquito más ya amarillosito, es el funcionamiento subóptimo, ¿sí? Aquí se ubica un estado de vulnerabilidad. Hay algunas áreas de mi vida que de pronto no están funcionando de la manera como se esperaría o con las cuales yo no me siento completamente satisfecho, no me siento en un adecuado bienestar, ¿sí? Y hay un bajo bienestar, pero no hay diagnóstico clínico, ¿sí? Tengo problemas con uno de mis compañeros de trabajo y entonces, bueno, tendré que trabajar en la manera de comunicarme mejor para que no me afecte todos los días cuando lo saludo. Entonces, pues hay una molestia, pero no me está afectando todas las áreas de mi vida. Luego tenemos el malestar emocional significativo. Entonces, aquí ya hay presencia de síntomas clínicos. Pensemos, por ejemplo, en una persona que está teniendo un cuadro de depresión. En este malestar emocional significativo es la persona que nos dice, ay, a veces me siento como triste sin ninguna explicación
pero a veces pues, ay, yo me despierto y como que, ay, no quisiera irme a trabajar, pero pues igual me levanto, voy, me baño, salgo y voy y trabajo y ya después en mi trabajo estoy bien. A veces me dan ganas como de no abrir la cortina, pero porque prefiero estar como en lo oscuro, pero pues igual, cuando ya me he levantado, entonces ya abro las cortinas y veo cómo está el día y dependiendo del clima elijo la ropa que me voy a poner, etcétera. Entonces, pueden haber algunos síntomas, presencia de síntomas clínicos, pero no me permiten tener un diagnóstico completo. Con este ejemplo que les estaba dando, hay personas que llegan, por ejemplo, con el tema de depresión y entonces, no, es que yo soy depresivo. Además, hoy con tantas redes sociales, que eso también lo vamos a tocar ahorita, todas las personas ya llegan diagnosticadas, ¿no? Entonces ya mi novio es un narcisista, tiene una personalidad narcisista y entonces yo tengo un trastorno bipolar y bueno, ya llegaron con toda la etiqueta. Entonces la persona llega, ay, es que yo estoy, yo tengo una depresión, ¿sí? O mi primo me dijo que yo tenía una depresión. Pues es su primo y su primo, no, mi primo es ingeniero. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Pero bueno, el primo le dijo que tenía una depresión. ¿Por qué? Pues porque usted ya no quiere ir a las fiestas con nosotros. Porque me llamó el viernes y no fui, me llamó el sábado y no fui. Bueno, y últimamente, ¿hace cuánto que no va usted a una reunión social? Pues que después que era un asiduo participante de esas reuniones sociales. No, pues hace 15 días yo sí estuve en el cumpleaños de una amiga que nos... Ah, bueno, pues entonces usted no tiene una depresión, ¿sí? Porque ya tenemos es que ver que cumpla con todos esos criterios. Y de ahí ya llegamos a el trastorno mental diagnosticable. Este trastorno mental diagnosticable es cuando ya cumple con los criterios diagnósticos. ¿En dónde están esos criterios diagnósticos? En nuestros libros diagnósticos que son el DSM y el CIE. Aquí les refiero las últimas versiones. Tenemos el DSM-5, el DSM-5. Bueno, antes está el DSM-4. Todavía hay algunos profesionales que evalúan, que hacen la evaluación del diagnóstico con base en el DSM-4. ¿Por qué? Porque el DSM-4 tiene una mirada multiaxial. Se evalúan 5 ejes, ¿sí? Y pues permite como tener una evaluación un poco más detallada. En el primer eje del DCM4, pues se mira todo el fenómeno clínico de la salud mental. En el segundo eje, la personalidad y si hay retraso mental. En el tercer eje, la condición médica, si hay alguna patología ya de tipo orgánico, fisiológico. En el eje 4 es el contexto psicosocial y en el eje 5 se hace se cuantifica con la escala global de afectación. Desde 1 hasta 99, pues se puntúa qué tan afectado está este paciente o este consultante o esta persona que tenemos aquí enfrente. El DSM-5 ya no tiene esa mirada multiaxial, sino que es una mirada uniaxial, ¿sí? Y con el DSM-5, esa fue una revisión que hicieron durante varios años, son alrededor de 200 profesionales de la salud quienes se reúnen para hacer todos estos ajustes. Y con el DCM5 que salió en el 2013, entonces como les digo, es una mirada uniaxial y pues nos habla de unos nuevos criterios diagnósticos. Incluye también unas nuevas categorías diagnósticas. Recuerden que también la salud mental ha ido cambiando con el tiempo. De pronto, hace 60 años, pues habían enfermedades que no eran contempladas o que tenían otros nombres. Por ejemplo, se hablaba hace unos años atrás de la neurosis histérica, que fue un nombre que le puso Sigmund Freud a las características neuróticas que él estaba observando en sus pacientes y él decía, como solamente los están presentando las mujeres, entonces por eso le puso histérica. Hister es el prefijo de útero, histérica. Y había afectaciones de conversiones, de afectaciones físicas a partir de una dificultad mental sí, o psicológica. Y después se dieron cuenta que no, pues que también había hombres que tenían los mismos síntomas, entonces ya se dejó de llamar la neurosis histérica y hoy en día hablamos de un trastorno conversivo. La homosexualidad, años atrás, era considerada como una patología, como un trastorno, como una enfermedad mental. Hoy en día, pues
No, hoy en día ya se sabe pues que no hay ningún trastorno en ese tipo. Entonces, con el DSM-5, como les estaba refiriendo, tenemos nuevas categorías diagnósticas. Se hizo una reorganización para todo el trastorno del espectro autista y hay también nuevos criterios diagnósticos para el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de esquizofrenia. Eh, con el DS, ahora, también tenemos, desde el 2022, está muy reciente, que es el DSM-5 revisado. Entonces aparece el texto revisado, por eso lo van a encontrar como el DSM-5 TR. Entonces, en esa revisión, pues también lo que se buscó fue especialmente se trabaja con nuevos trastornos de desregulación no emocional, no, de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Y bueno, pues se hizo como una mirada juiciosa de todos esos nuevos criterios. ¿Listo? Y pues en el CIE están los trastornos y están todos los trastornos con un código. Importante que tengan presente que en las historias clínicas aquí en Colombia, la Secretaría de Salud exige que en la historia clínica vaya el criterio diagnóstico o el código diagnóstico de acuerdo con el CIE-10. Entonces usted puede evaluar con el DSM, pero el trastorno que debe estar relacionado en la historia clínica es el que aparece en el CIE-10. ¿Listo? Ahora, no siempre tenemos trastornos, como les decía. Si llega a la consulta una persona es porque estoy teniendo dificultades de comunicación con mi pareja, estamos que nos separamos, pero pues no hay ningún trastorno. Entonces también están bajo unos códigos especiales con una letra Z tal que dice otros criterios diagnósticos. Bueno, ahí están los diferentes nombres. ¿Listo? Entonces este es nuestro espectro de la salud. Ahora, ¿qué aspectos influyen para que yo pueda hacer como esa radiografía o para que la persona tenga unas conductas y unas formas especiales de relacionarse? Entonces, pues influyen factores biológicos, psicológicos y sociales. Por eso, la mirada que nosotros debemos hacer en esta evaluación es una mirada biopsicosocial. No nos quedamos mirando de forma lineal solamente uno de estos factores, sino que se conjugan todos ellos. Entonces, dentro de los factores biológicos, ¿cuáles se contemplan? ¿Cuáles influyen? Entonces está la parte genética, ¿sí? ¿Y por qué la parte genética? Porque ya los estudios nos han comprobado que existe una heredabilidad significativa en algunos trastornos, especialmente en cuáles o cuáles son los que más recurrentemente se encuentran. Ese factor genético en la esquizofrenia con un 80%, en la depresión con un 40% y trastorno bipolar con un 60%. Pero también en esta genética tenemos la neuroquímica. ¿Por qué? Pues porque, no, en la parte genética también se ha estudiado ya unos genes que están implicados en algunos de los trastornos que nosotros podemos encontrar en la salud mental. Entonces, pues está el gen DNDF, bueno, hay varios genes que están ya claramente determinados en su relación con los factores biológicos para la salud mental. Pero también, además de la parte genética, a nivel biológico, debemos evaluar la parte neuroquímica. Y a veces encontramos que tenemos un consultante y usted despliega todas las herramientas, todas las estrategias, todas las técnicas y formas de intervención y nada, y nada, y nada. Y la persona sigue diciéndole, no, doctor, no, yo sigo llorando muchísimo, sigo muy triste. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa con la parte neuroquímica? En muchas ocasiones, estoy hablando desde el acompañamiento psicológico, pues debemos remitir, se hace una mirada multidisciplinaria, porque yo debo remitir a un psiquiatra y que se haga la evaluación y de pronto se haga un acompañamiento medicamentoso, farmacológico, porque si no logramos regular esta parte neuroquímica,
pues si hay una situación de tipo hormonal, pues usted se puede desgastar haciéndole terapia a la hormona y nada, no le va a funcionar. Entonces, es importante que tengamos también en cuenta ese rubro, esa parte neuroquímica. Hay disfunciones en algunos de los neurotransmisores, no se está secretando adecuadamente serotonina o no se está haciendo una recaptación de esa serotonina o hay dificultades a nivel de la dopamina o de GABA, que es ese ácido gamma aminobutírico, o puede estar faltando al tener alteraciones a nivel del glutamato. Entonces, sí es necesario en algunos momentos que también tengamos en cuenta que puede haber una disfunción en esos neurotransmisores, ¿ok? O puede haber desequilibrios emocionales, perdón, desequilibrios hormonales. Entonces, hay un exceso de cortisol. ¿Mm? O hay una dificultad a nivel de la tiroides y esto puede estar impactando la salud mental. La persona empieza a sentir adormecimiento, empieza a sentirse muy cansada, le da muchísimo sueño, se ha bajado mucho de peso. Entonces, ay, no, debe ser porque está muy triste, está muy deprimida. No, es que alguna de las glándulas no está funcionando de manera adecuada. Entonces, la parte neuroquímica también la tenemos que tener en cuenta. Y pues todo lo que tiene que ver con neurodesarrollo y neuroplasticidad. ¿Cómo se formó esa arquitectura cerebral? A partir de las experiencias tempranas, ¿cómo se moldeó esa arquitectura cerebral de nuestro consultante o de nuestro paciente? ¿Qué está pasando con cómo funciona su amígdala, cómo funciona su corteza prefrontal? Recuerden que cuando la amígdala se dispara, nos bloquea los lóbulos frontales de la corteza. Entonces es cuando nosotros tomamos decisiones impulsivas, decisiones apresuradas, cuando no razonamos adecuadamente, porque es que cuando la amígdala está ya como loca en nuestro cerebro, secretando todos sus neurotransmisores por las emociones, bloquea la parte racional, nos bloquea todas las funciones ejecutivas. Entonces usted no toma decisiones, no negocia, no resuelve conflicto, pues no puede funcionar desde las funciones ejecutivas del cerebro. ¿Listo? Desde los factores psicológicos, entonces, pues también tenemos todas las experiencias que la persona ha vivido, las experiencias tempranas, y si esas experiencias tempranas fueron experiencias adversas, pues eso va marcando su salud mental. Entonces, la persona pudo haber sufrido un abuso, una separación parental, pudo tener o haber vivido o experimentado violencia doméstica. Entonces, esos factores es importante que los tengamos presentes porque están altamente relacionados con trastornos, especialmente con trastornos del estado de ánimo, la ansiedad, trastornos del estado de ánimo que son los de la depresión o manía, etcétera, y los trastornos de ansiedad. También de pronto si hubo algún apego disfuncional, ¿sí? Hubo un apego inseguro o especialmente el apego inseguro también está muy vinculado con los trastornos emocionales. Si hubo, cómo fueron esos patrones de pensamiento que se dieron en su casa. Yo también tuve el caso de bueno, yo estaba trabajando con un grupo porque estaba haciendo unas asesorías y entonces a una de las participantes del grupo pues dio una muy buena idea. Y yo, ay, muy bien, qué interesante eso que usted acaba de plantear. Y entonces me dice, ¿de verdad? Y yo, sí, pues a mí no se me había ocurrido que podríamos hacer el manejo desde ese punto de vista. Y me dice, pues qué raro que yo pueda decir algo inteligente, porque mi mamá me decía, es que a usted la cabeza no le sirve sino para cargar las mechas. Ok, duro. Pero todos esos patrones de pensamiento disfuncional, cuando yo tengo una desesperanza aprendida, o sea, ya sé que todo lo que yo haga igual no va a tener un buen resultado, igual no va a funcionar. Entonces ya como que ¿para qué? ¿Cómo también evaluamos a nivel psicológico cuáles son esas estrategias de afrontamiento que tiene nuestro consultante? Tiene unas estrategias desadaptativas como huida, o como agresividad o como supresión emocional, o por el contrario, es una persona que dentro de sus recursos pues tiene un buen afrontamiento. Todas esas estrategias desadaptativas pues también están más vinculadas con la psicopatología.
Y desde los factores sociales, entonces pues vamos a evaluar cuáles son sus redes de apoyo, con qué personas cuenta, cuáles son esos elementos que se convierten en factores protectores de la persona. Cómo logra recuperarse de situaciones que no han sido tan favorables. ¿Cuál es el entorno familiar? ¿Cómo es la expresión emocional en ese entorno familiar? Cómo son las condiciones laborales, económicas y esos factores también, esos factores culturales o esos factores estructurales a través de los cuales la persona pues ha sido, se ha criado, o sea, hubo pobreza, hubo violencia, hubo escasez, todos estos elementos influyen. Entonces, por eso la mirada que nosotros hacemos y la evaluación tiene que involucrar todos los elementos biológicos, psicológicos y sociales. Y como les decía al inicio, entre más completo sea, mucho mejor. A veces me preguntan, bueno, María Cristina, ¿en cuánto tiempo hacemos una evaluación mental? O la evaluación de la persona que tenemos aquí al frente. No hay un tiempo determinado, pero alrededor de entre 1 y 3 sesiones para que podamos contemplar todos estos aspectos. Igualmente, hay informaciones que de pronto van llegando después y que complementan. Si de pronto estamos trabajando con el consultante, ya llevamos trabajando, no sé, como 2 meses y nos dice, no, pero pues es que cuando yo tuve el aborto, pues usted no me ha comentado eso. Ah, yo no le había dicho, doctor. Ah, no, pero sí, doctor, es que no, bueno, cuando estaba en la universidad, bueno, pues eso era importante. Entonces, a veces vamos también teniendo informaciones un poquito más adelante. ¿Listo? Entonces, la salud mental, como ustedes ven, no puede comprenderse de una manera unidimensional, sino que es clave para que hagamos toda la evaluación y después la intervención, tener estos elementos. Ese enfoque que les digo, el enfoque integrador biopsicosocial, reconocer la salud mental como un proceso dinámico que puede ir cambiando y que depende de factores interactivos. Y se debe también trabajar muchísimo en prevención, promoción y en salud integral. Obviamente esto adecuado al contexto sociocultural del individuo. Bueno, tengo aquí. ¿Cómo está la salud mental? Aquí quise traerles unos estadísticos también para que nos demos cuenta que está complicado. En el mundo, en general, nos dice que 1 de cada 7 jóvenes entre los 10 y los 19 años padece algún trastorno mental. Imagínense, estamos hablando de un grupo etario muy, muy particular, es decir, un espacio de ciclo vital de 10 a 19 años, nuestros preadolescentes y adolescentes, los jóvenes, y 1 de cada 7 ha padecido algún trastorno mental, ¿sí? ¿Cuáles son los trastornos mentales que prevalecen? Entonces, en América, ya no hablo del mundo, sino ya me centro en América y ahorita vamos a Colombia. En América hay casi 1/3 de todos los años vividos con discapacidad se deben a enfermedades mentales, neurológicas, consumo de sustancias y suicidio. Los trastornos depresivos y de ansiedad son la tercera y cuarta causa de discapacidad en la región, en América. Y la depresión y la ansiedad y los trastornos de comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y de discapacidad entre adolescentes. El suicidio, mire. El suicidio cobra la vida casi de 100.000 personas al año en América Latina y es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Hoy en día, con estas nuevas generaciones, estoy hablando de centennials, millennials y ahorita la generación alfa, pues son generaciones que efectivamente son muy vulnerables a nivel emocional, sobre todo porque es que no cuentan con los recursos suficientes, no tienen la manera de enfrentarse al mundo porque esperamos que todo se les solucione. Y cuando hay una problemática, entonces la solución es me autolesiono o miro la forma de quitarme la vida, o bueno, entonces es bien complejo. Y otro aspecto importante a nivel de este panorama de la salud mental es que 8 de cada 10 personas con una enfermedad mental grave no recibe el tratamiento adecuado, ¿no?
porque no tuvo el acceso, porque no estuvo bien diagnosticado o porque sencillamente la persona por temor, por pena, por vergüenza, por lo que sea, nunca accedió a buscar esa salud. En el 2020, durante la pandemia, porque esta pandemia también nos dejó algunos estragos, durante la pandemia los trastornos depresivos graves aumentaron en un 35% y los trastornos de ansiedad en un 32%. Aquí vemos esta torta que nos muestra que el 29,11% de los trastornos mentales está referido y relacionado con trastornos de ansiedad, el 35,13% con trastornos por sustancias, consumo de sustancias psicoactivas, el 45% con trastornos del estado de ánimo, el 69% trastornos del control de impulsos y el 88,33% ya hablamos de trastornos de tipo psiquiátrico. Entonces, aquí ya vemos que hicimos la evaluación con nuestro modelo biopsicosocial y a partir de toda esta mirada, entonces identificamos cuál es el trastorno que podríamos tener y con base en ello, entonces ya se elige, se selecciona cuál es el enfoque de intervención adecuado, cuáles serían las técnicas más apropiadas para que yo pueda tener una intervención muy efectiva. Las técnicas de intervención están referidas desde los diferentes enfoques de acompañamiento psicoterapéutico. Hay algunos que tienen unos altos niveles de efectividad en unos trastornos determinados. Entonces, y pues ahí vamos puntualizando. Pero con la pandemia, ¿cuáles fueron los trastornos que más que pues más morbilidad tienen actualmente? Entonces tenemos los trastornos afectivos y del humor. Ahí están las depresiones de cualquier tipo, una depresión leve, moderada, una depresión profunda, o una ciclotimia, o un trastorno bipolar, o unos trastornos ya desde de manía, etcétera. Entonces ahí tenemos esos trastornos afectivos y del humor. Tenemos los trastornos de ansiedad. Entonces, en los trastornos de ansiedad tenemos la ansiedad generalizada, el estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo, la ansiedad, el trastorno por una ansiedad específica, que es lo que antes denominábamos como las fobias. Entonces también, miren que en estos dos, la base de todos estos trastornos es una emoción que no fue manejada adecuadamente. En los trastornos afectivos, la emoción es la tristeza, o pues ya estamos hablando de un trastorno bipolar, es la tristeza y la alegría, que no se manejan de forma adecuada, no se regularizan, no se regulan. Y en los trastornos de ansiedad, la emoción base es el miedo. Si es ese miedo que va escalando, se me convierte en estrés, se me convierte en angustia, se me convierte en ansiedad y luego se me convierte en un pánico. Entonces, tenemos que... Y tuvimos también un incremento alto de los trastornos de la conducta alimentaria, que muchas veces tienen comorbilidades, van relacionados con otros trastornos, ¿sí? Entonces, eso fue lo que encontramos con pandemia. Bueno, esto sigo hablando ahí de la salud mental en América y ahora en Colombia. ¿Qué encontramos en Colombia? Encontramos que el 66,3% de los colombianos ha enfrentado algún problema de salud mental en su vida y que la depresión actualmente está afectando al 4,7% de la población, es decir, tenemos alrededor de 2.425.000 personas solamente con depresión en nuestro país. El suicidio, entre el 2019 y el 2023, se registraron 16.211 casos de suicidio y el 79,5% corresponde a hombres. Y muchas veces está vinculado con, con su, no con su pareja, sino con su estado civil, entre comillas. O sea, ¿quiénes se suicidan más? Las personas que son solteras, los viudos y los divorciados. O sea, cuando no se tiene una pareja, entonces incrementa el suicidio. Y los accesos a servicios de salud mental, pues nos dice que el 70,9% de la población indica que casi nunca le preguntan sobre su salud mental durante las consultas médicas. O sea, le revisamos orgánicamente cómo está todo, le hacen todos los exámenes de sangre, le envían muchas radiografías, pero no esa radiografía emocional. Solo el 20% de las personas adultas
con un diagnóstico de depresión recibe atención especializada. Y en Colombia, miren este dato, tenemos en promedio 2 psiquiatras, solamente pues revisé desde la psiquiatría, solamente hay en promedio 2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Muy por debajo de lo que recomienda la OMS, que serían 17 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Y entonces, esta radiografía emocional, que pues fue una metáfora que quise plantear, entendiendo que pues la radiografía nos permite como ver nuestro cuerpo, pero también es necesario hacer esa radiografía emocional, ¿sí? Es necesario también que nos revisen nuestras emociones. Desde esta metáfora clínica, entonces, esto es lo que yo les quería plantear. ¿Cómo podemos evaluar esos signos y esos síntomas que tiene nuestro paciente o la persona? El signo el signo es objetivo, ¿sí? El signo es lo que ya yo como profesional voy a encontrar. Por ejemplo, la persona tiene fiebre. El signo es que tiene la temperatura en 41 grados. Ok, tiene fiebre. Y el síntoma es lo que me refiere la persona, es más subjetivo. Entonces, cuando me dice, no, pues es que yo siento como que me voy a explotar, como que me estoy quemando por dentro y estoy sudando. Entonces, es su expresión de ese signo. ¿Listo? Entonces, esta radiografía emocional lo que busca es ofrecer una visión muy integradora de todo el estado afectivo de este ser humano, pues reconociendo todas sus complejidades. ¿Cómo la evaluamos? Evaluando, como les mencioné también hace un momento, estas 4 dimensiones, la dimensión afectiva, cognitiva, conductual y la parte también somático-interoceptiva, porque hay estudios también que nos demuestran que muchas de las enfermedades orgánicas tienen un origen emocional, incluso el cáncer. Hay mucho estudio que soporta que el cáncer tiene un gran componente emocional. Entonces, desde la dimensión afectiva, ¿cuáles son esos indicadores que nosotros debemos evaluar? ¿Cuál es el tono emocional predominante? O sea, ¿cómo está esta persona? ¿Está como en una tristeza constante o está en una tranquilidad o hay una labilidad afectiva? ¿Se mueve de una emoción a otra de manera abrupta? ¿O hay una lexitimia? En la parte cognitiva evaluamos cómo son sus pensamientos. Hay rumiación. Hoy en día los jóvenes y bueno, las personas en general hablan mucho de que es que yo sobrepienso. Ese sobrepienso es la rumiación. O sea, me quedo ahí dándole vueltas al pensamiento. O hay creencias disfuncionales, como la que les mencioné ahorita, de esta persona de la parte de su inteligencia, pues que la cabeza no les servía para nada. ¿Cómo es su autoimagen? ¿Qué tanto se quiere la persona? ¿Qué tan importante y qué tan valiosa se siente? Yo tengo otra consultante, es una joven, y entonces ella me dice que desde pequeñita, ella viene de otro país, llega aquí a Colombia y me dice, desde pequeñita, como desde los 4 o 5 años, yo sentía que las personas no querían estar conmigo, y ya hoy en día tiene 14 años, y todavía le pregunta, es muy buena académicamente, y entonces le pregunta a su grupo de amigos, ¿ustedes están conmigo por pesar? Entonces, bueno, ahí tenemos dificultades a nivel cognitivo. Conductual, pues se aísla, hay un retiro social, o es una persona pasiva, o es una persona impulsiva, o es una persona reactiva, o es una persona que está presentando conductas de riesgo. Y en toda la parte somática e interoceptiva, pues tenemos también en esta radiografía que mirar cómo está su sueño. O sea, la persona tiene trastornos del sueño, tiene insomnio de conciliación, insomnio de mantenimiento, o sea, cómo está durmiendo. Porque el sueño es fundamental, es vital. Cuando nos dicen que mínimo 6 horas, es porque después de esas 6 horas es que realmente se produce en nuestro cerebro, se empieza a secretar, ay, que se me olvidó el nombre, pero es que sirve es como el barrendero, como el que limpia el cerebro durante la noche para que realmente el sueño tenga su función de reparación, como es el apetito o si aparecen dolores sin alguna causa médica. Y ya voy terminando aquí. Bueno, nos vamos a extender un poquito para las preguntas, pero no quiero que se nos quede esto aquí sin revisar. Entonces, las etapas clínicas de esta radiografía emocional
que quise tener en esta charla está en tres partes. Primero, se debe hacer nuestro paciente debe hacer una exploración subjetiva, o sea, él hace una lectura, ¿sí? Cómo se siente actualmente, qué emociones predominan en su cotidianidad y cómo lo vamos a evaluar, pues desde su narrativa. Aquí estaríamos hablando desde un enfoque muy fenomenológico, muy humanista, muy cuénteme cómo es usted, cómo se siente, cómo se proyecta, qué experiencias está teniendo, si hay congruencia entre lo que expresa verbalmente y todo lo que se está apreciando desde el lenguaje no verbal, cómo identifica y contextualiza sus emociones, qué tal es su nivel de alfabetización emocional, que reconoce las emociones. A mí un consultante me decía, pues sí, las de intensamente. Bueno, listo, ahí, ¿sabes? La película nos dio un impulso grande en esta parte, pero hay muchas personas que no saben, que se despiertan y dicen, ay, es que yo amanecí hoy como, no sé, como aburrido, como cansado, como estresado, como aburrido, como que, no sé, pues no tiene ni idea de sus emociones. No sabe qué es lo que está pasando realmente dentro de su cuerpo. ¿Dónde siento la emoción dónde siento la alegría? ¿Dónde siento el miedo? ¿Dónde siento la tristeza? No, como que se me apechurró el corazón o el miedo, no sentí un vacío en el estómago. No, ¿qué pasa con mis emociones? Entonces es importante que se evalúen. Y les quise complementar acá con estos instrumentos que nos pueden ayudar a hacer esa exploración. Entonces está la escala de bienestar emocional, el hacer unos diarios emocionales, la de Plutching-Will también, las entrevistas clínicas semiestructuradas que con ellas podemos evaluar. La otra parte es hacer la exploración clínica. Con la exploración clínica, entonces ya podemos hacer la aplicación de algunas pruebas, de algunos instrumentos aunados con la observación del profesional. ¿Sí? Estoy observando indicadores de riesgo, si hay una ansiedad persistente o una tristeza persistente, hay una anedonia, él está plano, no se percibe ninguna emoción, hay ideación suicida o alteraciones en el sueño, en el apetito. Toda esa evaluación funcional con todas las esferas que las tenemos aquí. Todas estas esferas del ajuste psicológico las debemos evaluar. O sea, si la persona me dice, es que últimamente me he sentido muy triste. Bueno, y entonces usted sale, camina, no, ya no me dan ganas de salir. A nivel sexual, ¿cómo está? No, hace tiempos que no, tampoco tengo relaciones sexuales, emocional, cognitivo, no, todo el tiempo estoy pensando es en mi tristeza. Social, no me volví a reunir con mis compañeros ni con mis amigos. Laboral o académicamente, pues mi jefe sí me ha dicho pues que está como preocupado porque no estoy entregando los informes a tiempo, etcétera. Entonces, hacemos esa evaluación de todas estas áreas. ¿Listo? Entonces esa es la evaluación funcional. Y pues igual, hacemos análisis del discurso, de la narrativa de nuestro consultante. Si, qué percepción está presentando de sí mismo, cuál es el contenido de su pensamiento, la coherencia y pues algunos instrumentos. Además de estos que están aquí, pues están los test como el MMPI, como el PAI, como el test de Millón, que nos ayudan también a determinar si hay algún tipo de trastorno. Y por último, se hace una exploración vincular y contextual. Entonces, ¿cuál es la parte del soporte emocional? Esas redes de apoyo, que hay relaciones significativas que son estresantes, que son ambivalentes, que son abusivas. ¿Cuál es igualmente la narrativa cultural desde la narrativa desde la parte cultural, familiar, religiosa, en torno a esa expresión emocional? Y pues ahí se puede complementar con algunos cuestionarios como el cuestionario de apoyo social percibido, la entrevista de apego del adulto, escalas de violencia o de estrés familiar. Hay muchos cuestionarios, muchos inventarios que nos pueden ayudar a confirmar estos de depresión, etcétera. Entonces, cuando hay salud emocional, ¿qué encontramos? Capacidad de introspección y regulación, sentido de propósito y motivación, relaciones funcionales y afectivas sanas, sueño reparador y energía vital y flexibilidad cognitiva y emocional. Cuando hay deterioro emocional tenemos estos indicadores: labilidad, irritabilidad, impulsividad, anedonia, desesperanza o apatía, aislamiento en las relaciones conflictivas o relaciones dependientes,
insomnio, fatiga crónica o ya empieza a presentarse y a evidenciarse somatizaciones. Puede haber a nivel de pensamiento, rumiación, pensamiento dicotómico o una reactividad extrema. Entonces, con esta radiografía emocional, pues podemos tener un diagnóstico diferencial, saber si tenemos un cuadro adaptativo, si hay un trastorno leve o si hay una psicopatología grave y si hay un trastorno o hay rasgos, ¿sí? Porque yo puedo encontrar rasgos depresivos en una persona o rasgos ansiosos o ya un claro trastorno de ansiedad generalizado o un claro trastorno de depresión mayor. A partir de ello, hacemos un establecimiento de nuestros objetivos terapéuticos y un monitoreo del progreso, cómo se van dando las cosas. Listo, en el contexto actual, ¿qué encontramos? Pues todos los efectos que tenemos desde la pandemia, el impacto de la vida moderna, o sea, la tecnología nos ha aislado, pero también nos en algunos momentos desinforma y hace que no se hayan desarrollado muchos aspectos que eran importantes de desarrollo en el ser humano, en la parte social, la parte afectiva, la parte de aburrirse que desarrolla, perdón, la creatividad. Entonces, todos esos aspectos. Aumentos de los trastornos y a nivel laboral tenemos el burnout, este síndrome de quemados en el trabajo, de ese estrés laboral que también trae muchas consecuencias, los estigmas o barreras para pedir ayuda y tenemos pues también unos indicadores de bienestar emocional, cómo maneja el estrés, cómo está el estado de ánimo en general, cómo son sus relaciones interpersonales, ese sentido de propósito, la calidad del sueño, la alimentación, etc. Y bueno, que les estaba mostrando. Listo. Entonces terminé ay, ¿y ahora qué pasa? Miren, herramientas. Ya termino. Herramientas para fortalecer la salud emocional. Entonces, ya esto es para cada uno de ustedes. Autocuidado, técnicas de manejo del estrés. Autocuidado, establezca rutinas saludables de sueño, de alimentación, de abordar las diferentes áreas de su vida, practicar ejercicio, el músculo, desarrollar músculo, o tener músculo es fundamental para también la salud mental. Y alimentarse de manera equilibrada. Técnicas de manejo del estrés, respiración, toda la respiración diafragmática, la respiración profunda, meditación y mindfulness y técnicas de relajación muscular progresiva. Y tener redes de apoyo. Hable, cuente, busque ese amigo, ríase. No se sienta solo. Si usted quiere meditar, medite. Si usted es creyente, ore. Busque el apoyo profesional también cuando crea que sea necesario y participe en actividades comunitarias cuando para usted esto sea importante. Y bueno, pues con todo esto queremos finalmente invitarlos a el diplomado que oferta la U de Cataluña. Es un diplomado en evaluación en salud mental, diagnóstico e intervención. Los módulos, el diplomado está organizado en estos 6 módulos. En el primer módulo, pues se habla de toda la historia y los conceptos de la psicopatología. Luego tenemos el módulo 2, donde se evalúan todos los trastornos afectivos y del humor. En el módulo 3, los trastornos de ansiedad. En el módulo 4, los trastornos de la conducta alimentaria. En el módulo 5, los trastornos del espectro esquizofrénico y psicóticos. En el módulo 6, los trastornos de intervención, los trastornos de personalidad. Entonces, pues, bueno, ahora sí los escucho y los leo si habían preguntas por acá. Ay, esto se me quedó bloqueado. Ana Milena. Yo le ayudo, pues hay una pregunta que nos hace Alejandro Bonilla. Doctora, Sí. ¿cómo ve el futuro de la psicología clínica considerando el avance de la tecnología y la investigación? Perfecto. Bueno, Alejandro, la inteligencia artificial en todas las áreas está pues tomando un espacio, digamos, bastante fuerte, bastante importante. ¿Qué uso le podemos dar? A ver, ¿cómo lo planteo yo? ¿Cómo lo veo yo?
yo siempre les digo, yo imagino cuando aparecieron las máquinas allá en la revolución industrial, pues que todo era muy manual, muy operativo, y de pronto empezaron a traer máquinas y imagino el susto que estaban teniendo los operarios o las personas, los colaboradores de las empresas, los empleados, porque dirían, no, pues nos quedamos sin trabajo. Y miren que no, logramos salir avante, o sea, logramos darle ese puesto a la máquina, a ayudarnos y apoyarnos en ella, pero seguir nosotros teniendo el control. Yo espero que con la psicología y bueno, con la psicología clínica y con la psicología en todos los campos de acción ocurra lo mismo, que a veces nos podemos apoyar para un diagnóstico, nos podemos apoyar, sí, claro, pero hay muchos recursos y muchos conocimientos. Además, soy yo quien está viendo a mi consultante allá al frente. Es diferente que yo le diga, que yo escriba, por ejemplo, y entonces la persona llora, a que yo lo tenga aquí al frente y yo vea el dolor que está teniendo la persona. Entonces, debemos buscar la manera de que estos avances a nivel tecnológico sean un apoyo y no que nosotros mismos nos desliguemos y nos les demos todo el valor y toda la oportunidad a ellas y nos quedamos nosotros perdidos. Porque pasa, porque, bueno, no les decía, les iba a decir que les decía, pero no les dije porque en la introducción. Yo trabajo con varias universidades como docente y entonces encuentro que le digo a mis estudiantes, hagan un ensayo, y el ensayo, cuando yo el ensayo, entonces yo les decía a ellos, ¿a quién le pongo el 5? ¿Al ChatGPT o a la inteligencia artificial? Porque es que yo lo veo a usted hablar en clase, porque es que yo veo lo que usted me escribió a mí en un quiz y yo sé que este ensayo no lo hizo usted, ¿no? Entonces, si les damos ese papel, esa posición, obviamente nos van a llevar. La inteligencia artificial nos va a llevar por delante y no vamos a tener nosotros, como seres humanos, un recurso. Pero si por el contrario lo vemos como un aliado y nos seguimos nosotros construyendo y estructurando, pues puede ser muy positivo. Listo, Alejandro. Un saludo desde Nueva York, Mónica. Soy terapeuta holística. ¿Puedo hacer el diplomado con usted? No necesariamente. No. Bien, Mónica, no tiene que no tiene que tener formación necesariamente como profesional de psicología o de psiquiatría. Ah, bueno, aquí está Mónica, ya qué rico que me activó la cámara. Pero sí, pues estudia se hace una revisión de su estudio y de su formación. El diplomado obviamente está pensado para las personas que tienen que hacer ese tipo de intervenciones y de la manera como se está planteando, pues a veces se requiere una base de conocimientos. ¿Sí? Si yo les estoy diciendo, por ejemplo, entonces en la depresión, el sistema límbico y la amígdala, y la persona no tiene ni idea de qué le están hablando, pues no es funcional. Entonces, es eso. Pero claro que sí, se hace un estudio y bienvenidos desde esta intervención holística, ¿no? Ok. Con mucho gusto, Alejandro. Bueno, Sarina, aprecio el diplomado, todos esos aspectos ya que son más de tipo administrativo. Está Ana, los resuelve. Yo creo que no, yo sigo mirando como Albaluz, mira, bonita. Bueno, pues tengo el gusto aquí de tener a varias personas con las que he estado compartiendo en otros diplomados. Gracias, Alba Luz, un abrazo, me alegra mucho estar nuevamente, que haya estado aquí. A ver, ¿qué otra pregunta hay aquí? No. Bueno, Ok. pero hay una pregunta que nos envió Andrea Puerto. ¿Qué Sí, sí. instrumentos puedo utilizar en una investigación en niños para evaluar las emociones o los indicadores de bienestar emocional? Ay, me perdí otra vez. ¿Qué? ¿Lo de los niños? Sí, ¿qué instrumentos se pueden utilizar en una investigación en niños para Ay, evaluar las emociones o los indicadores de bienestar emocional? para evaluar indicadores de bienestar emocional en niños. A ver, qué instrumento estoy aquí pensando. Ay,
sí hay unos instrumentos. Es que no quiero evaluar, no quiero que llevarlos a que sea la evaluación de personalidad. Mm, hay, bueno, no sé si Andrea nos deja como una forma, cómo le respondo, porque es que tendría que revisar mi catálogo para poder decirle exactamente este. Ayer estaba yo viendo precisamente uno, pero es que se me evalúa es el afrontamiento en abuso sexual, pero no está más global sobre bienestar emocional, que es lo que usted quiere evaluar. Entonces, Andrea, si quiere dejarnos el contacto con Ana Milena, yo reviso y con mucho gusto le doy la respuesta desde lo que yo conozco o pueda revisar. ¿Ok? ¿Qué otra? Listo, sí, gracias. Dejo mi número ahí o en dónde, qué pena. Ana Milena, Que sí, ya les dejo, señora Andrea, nuevamente el enlace de WhatsApp de la universidad para que nos pueda escribir, necesitando de pronto la información más detallada y con mucho gusto le ayudamos. ok, Ay, listo. listo, gracias. Con mucho gusto. Bueno, aquí va el rey, nos dice tal cual. Yo tuve un paciente mayor que cuando le preguntaba cómo siente X emoción me decía en la cabeza, ay, sí, así. Yo tuve, venga, les acabo de contar aquí otro caso. Yo tuve un caso con un niño hermoso, o sea, cuando yo estaba recién egresada, hace como 1000 años, estaba trabajando en un jardín infantil. Y entonces había un niñito que lloraba todo el tiempo. Yo, ay, Dios mío. Entonces, pues empezamos a hacer proceso de acompañamiento. Y entonces el niño se llamaba Pepito. Y entonces yo, bueno, Pepito, cuéntame, y es que yo te veo que tú vienes feliz con tu mamita, cuando tú vienes bailando, vienes conversando, vienes feliz con la mamita, pero cuando llegas aquí empiezas a llorar, entonces dime qué pasa, Pepito. Y la descripción de él es que ahí es donde uno dice que a veces de adultos se nos olvida volver a sentir nuestras emociones. Y entonces la respuesta de él fue, Mila María Cristina, esta pierna me tiembla, se me suben las lágrimas al corazón y se me salen por los ojos. ¿Mm? Él tenía una descripción perfecta de lo que pasaba con su emoción y todo empezaba cuando esta pierna le tiembla. Entonces ya me da herramientas y elementos para poder hacer un acompañamiento mucho más preciso. Pero sí, a veces las personas les cuesta. Necesitamos políticas públicas más claras, fuertes e inclusivas. Se destina en este momento más dinero para atender que para prevenir. Totalmente de acuerdo, Lida, totalmente de acuerdo. Y sí, necesitamos más estrategias profesionales porque además como profesionales a veces nos quedamos con unos conocimientos muy básicos y con unos conocimientos incompletos. Por ejemplo, yo a veces a los psicólogos les digo, ¿usted conoce el cerebro? Es el órgano con el que nosotros estamos trabajando. Y si yo estoy en una reunión con un neurólogo, con un psiquiatra, con un geriatra y el psicólogo, pues ellos hablan entonces en lóbulo, pasó tal cosa y entonces y el psicólogo o algunos otros profesionales están absolutamente perdidos. Entonces, no, de verdad que tenemos que ponernos muy juiciosos porque la salud mental está desbordada. Y ustedes seguramente lo ven en su cotidianidad y en su quehacer profesional o en su vida misma. ¿Sí? Tenemos muchos trastornos, tenemos muchos dolores de los que las personas a veces no hablan y hay mucho sufrimiento humano. Entonces, qué rico que nosotros podamos darle una mano a esas personas. ¿Listo? Ok, Laura, bueno, aquí Freya dijo que cuando el suicidio, que les dije que era mayor el porcentaje de los hombres, son más decididos. Bueno, pues ahí sí diríamos como que tristemente se decidieron. Ah, acá está lo de Andrea, un reto ante la revolución tecnológica, sí. ¿Cómo veo el trabajo social dentro del diagnóstico biopsicosocial? Pues yo no soy profesional del trabajo, no soy trabajadora social, no soy profesional en el trabajo social y creo desde mi desconocimiento, y aquí quiero aclarar, pues que ellos se centran un poco más en la parte social. Y pues es su trabajo, es su oficio, pero la mirada, incluso allí, debe ser también mucho más holística.
mucho más global, para que haya realmente esa nutrición de todos los entes que pueden aportar. Además que cuando estamos haciendo a veces procesos de acompañamiento terapéutico, nosotros también tenemos que trabajar de manera integral. Pues yo tengo bueno, hace ya 2 años empecé a trabajar con una joven, ella tenía tenía un cuadro de anorexia, pero pues tenía comorbilidades. El motivo de consulta de los papás era que la niña está como un poquito triste y la niña tiene un trastorno obsesivo compulsivo, tenía un trastorno depresivo y tenía anorexia nerviosa. Obviamente, ¿por dónde empiezo? Por la anorexia, porque pues es que era lo que es urgente y apremiante. Yo tuve que hacer, después de que hice la evaluación y todo, entonces le dije a los papás, tiene que ir a psiquiatría, la niña tiene que ir a nutrición, la niña tiene que ir, estaba con médico deportólogo también. Entonces, se hace un trabajo interdisciplinario y aquí el trabajador social también es fundamental, porque es que su mirada desde la parte social, pues ellos se ponen su propia lente y también nos nutren. Ahora, seguramente yo, como les dije, no tengo claro cómo es toda la evaluación que ellos hacen, pero pues seguramente contemplarán todos los aspectos poniendo énfasis en la parte social. Listo. Ana Isabel, con mucho gusto. Américo, desde Santiago de Chile, qué rico, bienvenido. Apoyando el comentario de Lidia, ¿qué consideras que es más esencial dentro del desarrollo de la salud mental, las emociones y las prevenciones? Yo fui estudiante tuya en la cooperativa. ¡Ay, qué emoción me da ver a tantas personas con las que he compartido en otros momentos! Listo, Carla, Carla Fernanda. ¿Qué considero que es más esencial dentro del desarrollo mental y la salud y las emociones? ¿Qué es más esencial? Pues para mí esencial sería toda la parte de prevención y de promoción y que las personas aprendan que pueden encontrar dentro de ellos esos recursos para salir adelante. Ahora, hay trastornos pues que ya están claramente pues diagnosticados y que son muy, muy, muy puntuales. Y pues ahí sí ya tenemos que mirarlo como el trastorno, pero antes de que la persona llegue a tener ese trastorno, entonces la vida a nivel familiar, ¿no? ¿Qué pasa como yo les decía, con todo ese recorrido, todas esas experiencias significativas durante la infancia y durante la adolescencia? ¿Cómo fue su entorno? Entonces, fortalecer esa vida familiar, esa expresión emocional sana, esa, mm, esa necesidad para que nuestros jóvenes hoy en día no empiecen nuevamente a mirar hacia ellos y no a que yo soy importante porque estoy con un grupo social o hago cambios para ser aceptado socialmente o sencillamente no sé cómo relacionarme y entonces me enfrasco desde la tecnología. Hay personas que trabajan, perdón, que hacen todo, todo, todo y son perfectos a través de un computador. Y cuando tienen que enfrentarse a la persona real, no lo lograron. Entonces sería como un conjunto de de todos esos aspectos, Carla Fernanda, pero me parece que la parte de promoción y prevención es fundamental. Obviamente, ya nos tocó atender, pues atendemos. Un instrumento de autoestima, sí hay un test que nos mide autoestima, Américo. Se llama la escala de autoestima. También les mando el nombre exacto. Bella explicación, gracias. Quisiera saber si nos van a facilitar los test de evaluación. Algunos inventarios se pueden compartir, pero los test como tal, no. Por ejemplo, si yo les digo, les vamos a compartir un MMPI, pues no, porque eso sería ilegal y además estaríamos afectando desde el punto de vista ético. ¿Listo? Bueno, creo que ya. Ahí estuvimos medio revisando. Es una variable. No. Américo le estaba diciendo a la compañera, creo que podía mirar test de autoestima para niños. Se puede medir el bienestar emocional en varias facetas. Bueno, listo.
Bueno, aquí ya Freya también le dio. La cirugía de Marco. Listo. Ok. Bueno, yo creo que ya terminamos entonces. De verdad, les agradezco mil y mil y mil gracias por haberme acompañado en este espacio. Ha sido un gusto. Profe, muchas gracias por Con su mucho. intervención, su experiencia y generosidad al compartir su conocimiento. Pues agradecemos a todos los asistentes por su participación. Los invitamos a asistir y a estar en el diplomado en evaluación en salud mental, diagnóstico de intervención, que iniciamos el próximo 9 de junio. Tiene una duración de 4 meses, es de modalidad virtual con clases en vivo. La idea es que pues necesitamos actualmente pues, profesionales que dominen ese tipo de conocimientos y pues esperamos que en este diplomado puedan obtenerlos. Entonces, cordialmente pues invitados a realizarlo. Muchas gracias a todos por haber asistido. Que tengan una buena noche. Ok, muchas gracias. Y a todos con los que he compartido, un abrazo grande. Aquí estoy viendo a Paula, Juan Carlos Daza, bueno, para muchos. Buenas noches, que estén muy bien.